Hola, bienvenidos a la segunda parte del primer capítulo sobre el libro de Introduction to Information Retrieval. Y aquí vamos a explicar dos términos muy importantes en este campo, que son dos mediciones estadísticas sobre la efectividad de un sistema de RI. Vamos a empezar con una recapitulación del anterior capítulo y ver otra vez qué es un sistema de RI con un poco más de detalle. El propósito de esta serie de vídeos, al igual que el del libro, es crear un sistema de recuperación de información que sea capaz de resolver consultas de un usuario que sean ad hoc o a medida. Esto es una de las tareas más estándares o comunes de este tipo de sistemas. Y de lo que trata es de ser capaz de devolver documentos de una colección que son relevantes para una necesidad de información arbitraria del usuario. Entonces, esta necesidad de información pues puede cambiar, es decir, que nuestro sistema tiene que ser capaz de responder a diferentes consultas que el usuario tiene, basadas en diferentes necesidades informativas. Y funciona razonablemente bien pues, para todos los casos que se nos pueden presentar. Estas necesidades informativas son comunicadas al sistema a través de una única consulta. Y la consulta es diferente a la necesidad informativa. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí en pantalla, la necesidad informativa que tiene el usuario es a qué ciudad ir de vacaciones. Pero la consulta que el usuario es capaz de expresar en el ordenador, en el programa, es las palabras mejores ciudades mundo. Eso es lo que él va a introducir en el sistema de RI. Entonces, una consulta pues, puede estar mejor o peor formulada, va a estar delimitada por el sistema que nosotros construyamos. Y no tiene por qué ser una representación fidedigna, ¿no? de lo que el usuario realmente quiere, pero bueno, él va a hacer como su mejor intento para ello. Entonces, una vez emite esta consulta, el sistema de RI va a consultar a su vez la colección de documentos que tiene disponible y va a devolver al usuario una serie de documentos. Y esto es lo que vamos a considerar el resultado. En un sistema de RI es muy importante que seamos capaces de analizar la efectividad del sistema. Es decir, cómo es la calidad de los resultados de la consulta. Si estamos satisfaciendo la necesidad informativa del usuario o no. Un documento lo vamos a considerar relevante si el usuario considera que tiene información de valor respecto a su necesidad informativa. Esto nos dice dos cosas importantes. Una es que la relevancia del documento la ha decidido el usuario y la segunda, que en parte es subjetivo. Podemos tener dos usuarios que nos introduzcan la misma consulta, que devolvamos los mismos documentos, pero que la relevancia que tenga esos documentos sea diferente para cada usuario, porque a lo mejor cada usuario tiene una necesidad informativa distinta, pese a que ambas se traduzcan en la misma consulta. Para analizar esto, pues para hacerlo de una forma rigurosa, necesitamos números y usar estadísticas. Y nos van a venir, hay dos que nos van a venir muy bien en este caso. Una de ellas es la precisión. En inglés se llama precision, y la segunda es la exhaustividad, o en inglés recall. Los nombres en inglés es lo que vais a poder encontrar más fácilmente en internet. En castellano pues también existen, pero por simplicidad y porque creo que es importante que haya palabras que las digamos en inglés, porque es donde al final hay más literatura sobre el tema, pues que mantengamos como el nombre original, entre comillas. Vale, pues vamos a empezar con la primera de estas dos estadísticas, con la precision. La precision es este número que responde a la pregunta de qué fracción de los documentos devueltos son relevantes. Para calcularla nos interesan dos datos. El primero es el número total de documentos devueltos por el sistema
y el segundo es el número de documentos relevantes en la respuesta. En este caso, como vemos en la imagen, el número total de documentos devueltos para la consulta son 6 y el usuario está considerando que solo 2 de ellos son relevantes. Entonces la precisión la vamos a calcular dividiendo el número de documentos relevantes para el usuario entre el número de documentos devueltos por el sistema. En este caso, pues 2 entre 6, pues que nos da 1/3 o 0,33 periódico. La precisión, al final, lo que nos dice es que es como qué tan afinado o qué tan buenos son los resultados que nos está devolviendo el sistema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no estamos teniendo en cuenta la totalidad de documentos que existen en el sistema. O sea, solo estamos juzgando en base a la colección, a la subcolección que nos devuelve el sistema. Entonces, podemos tener una precisión muy alta, ¿no? Que a lo mejor todos los documentos que nos devuelven son relevantes, pero a lo mejor se han quedado muchos documentos que son buenos en la colección del sistema. Si tuviéramos una precisión muy baja, muy mala, pues sería frustrante para el usuario, ¿no? Que es como, ostras, me estás devolviendo 100 documentos y solo hay uno relevante. Entonces es como... No sería una búsqueda muy buena. En segundo lugar tenemos el recall. Este número es el que contesta la pregunta de qué fracción de los documentos relevantes de la colección han sido devueltos. Para calcular esto necesitamos 2 valores. El primero es el número total de documentos relevantes que hay en la colección y el segundo es el número de documentos relevantes devueltos por la consulta. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos un total de 4 documentos relevantes en la colección del sistema y la respuesta a la consulta ha devuelto 2 documentos relevantes. Entonces, dos documentos de los 4 relevantes que existen. Entonces, para calcular el recall, lo que haremos es coger el número de documentos relevantes que hay en la respuesta y dividirlo entre el número total de documentos relevantes que hay en la colección. En este caso, pues nos sale 2 entre 4, que nos daría un valor de 0,5. Este valor lo que nos indica es, pues como vemos aquí, cuántos documentos relevantes de todos los que existen para la consulta estamos devolviendo. Es decir, cuánto exhaustivo estamos siendo. Tener un recall muy alto, que estás, por ejemplo, devolviendo todos los documentos de la colección que son relevantes, es una cosa que puede ser positiva, pero por sí solo no nos indica qué tan buena está siendo la consulta, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, un recall de 1, pero nuestra precisión está siendo de 0,1, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es simplemente pues devolver todos los documentos de la colección, ¿no? Entonces el usuario a lo mejor se encuentra pues otra vez con 100 documentos y a lo mejor solo tiene uno relevante en esos 100, pero es que a lo mejor nuestra colección solo contiene un documento relevante. Entonces tenemos un recall muy bueno, ¿no? Porque estamos devolviendo todos los documentos relevantes, pero en verdad estamos enviándole al usuario muchísimo ruido. Entonces con este número hay que vigilar un poco. Con la precisión lo mismo. Por ella sola, pues bueno, puede ser un buen indicativo, pero siempre hay que ver una combinación de ambos. Hay que ver ambos valores y con esto podemos analizar mucho mejor cuál es la efectividad del sistema. Por ejemplo, con el caso de la precisión y del recall, siempre se pone un ejemplo pues muy típico, ¿no? de estas, por ejemplo, que te piden que crees un software que te diga si una persona es un terrorista o no lo es.
Si este software lo que hace siempre es devolver un negativo, de decir que esa persona no es un terrorista, pues nuestro sistema va a tener una precisión muy alta, ¿no? Porque al final, si pensamos en términos estadísticos, pues el porcentaje de la población que es terrorista es muy bajo. Entonces, si tú dices que no a todo el mundo, pues a lo mejor tu precisión va a ser del 99,9%. Pero lo que es el recall va a ser un número muy malo, porque estás teniendo realmente como, o sea, a la gente que es terrorista vas a estar fallando. Entonces, tu recall va a ser prácticamente bueno, si devuelves siempre que no, va a ser de cero tu recall, ¿no? Porque es de toda la gente que hay terrorista de la población, tú no estás identificando a ninguno. Entonces, tu recall es de 0, pero tu precisión es de 1. ¿Esto es un buen sistema de RI? O bueno, esto no sería un sistema de RI como tal, ¿no? Pero se pueden utilizar las mismas estadísticas. Pues no, no lo es. Entonces, aquí pasa una cosa parecida, ¿no? Que hay que tener en cuenta los dos valores. Sobre esto vamos a ver más cosas más adelante, pero por ahora con saber lo que hemos explicado aquí es suficiente. Aquí dos apuntes respecto a lo que acabo de explicar. Por un lado, bueno, la historia esta, ¿no? Sobre el software este para detectar a terroristas y tal. La precisión no sería de 1, ¿no? Realmente, pero sería un número pues muy cercano al 1, ¿no? Habría que ver las estadísticas según qué población, ¿no? Para verlo, pero bueno, eso, que no sería un 1 como tal, pero sí que sería un número muy cercano. Y lo otro es que todos estos valores de los que hemos hablado, ¿no? del precision y del recall, van a ser valores que van a ir entre el 0 y el 1. También podemos verlo como un porcentaje entre el 0 y el 100%, depende de cómo queramos interpretarlo, pero por lo general lo vamos a ver entre el 0 y 1. Va a ser un decimal que va a ir entre el 0 y el 1. Entre comillas, muy entre comillas, podemos decir que si contra más cercano esté al 0, el número es peor, y contra más cercano al 1, el número va a ser mejor. Pero todo esto teniendo en cuenta lo que hemos explicado antes, y también teniendo en cuenta que muchas veces hay que conseguir un balance entre ambos y que no vamos a poder conseguir como una puntuación perfecta en ambos, que muchas veces cuando queremos ajustar uno, para hacerlo mejor, estaremos perjudicando al otro. Y también más adelante veremos cómo a veces no nos interesa que uno mejore mucho, sino que tengamos pues como un balance de los dos, pues por al final las limitaciones que tenemos, y porque en el mundo práctico, ¿no? En el mundo real, es muy complicado conseguir la puntuación teórica perfecta, que sería 1-1. Es decir, que si pudiéramos conseguir eso perfecto, a lo mejor en algunos casos concretos se puede conseguir, pero la mayoría de veces no vamos a poder conseguir eso. Y pues por tanto es preferible pues tener un balance, ¿no? Que ya veremos más tarde cuál es este balance que va a cambiar según cada caso, y qué formas tenemos pues de optimizarlo para nuestras necesidades.